¿Es el bajo en el blues lo más fácil de tocar? No. No. El blues parece ser fácil. Primero que nada, el blues de 12 compases clásico, porque usa 3 acordes, porque la estructura habitualmente es la misma, porque muchas veces incluso letrísticamente tienes principios similares. Un famoso inicio de los blues clásicos es Woke Up This Morning, desperté esta mañana, y a partir de allí cuentas lo que te pasó. Pero el blues no es fácil. Puede ser fácil tocar blues, pero lo difícil es sentirlo. Y sentir blues y transmitirlo es muchísimo más difícil. Si quieres ver qué tan difícil puede ser el bajo en el blues, te recomiendo enormemente que vayas a ver a Willie Dixon. Willie Dixon era empresario, promotor del blues, fue el que trajo el blues a Europa en los años 50, 60, con su Blues Caravan. Era guitarrista, era contrabajista, y su manejo del contrabajo en el blues te enseña que ahí no hay nada fácil. Y mucho te recomiendo una en particular, y no sé si es, yo te pondría en el blues, pero puede ser que no estuvieras totalmente de acuerdo con ello, que se llama Bassology. Bass de bass, B-A-S-S, ology, de ología, bajología, Bassology, que es un solo de contrabajo de Willie Dixon que hace que se te enrollen los calcetines. Así te lo digo, hermano. ¿Cuál podríamos decir que es el mejor guitarrista de blues? Para mi gusto, y después de haberlo oído durante muchísimos años, Buddy Guy. Creo que Buddy Guy es el mejor. Está Albert King, por favor, está Albert King. Es que ahora inmediatamente piensas en uno y te sale otro y te dice. Albert King además era raro porque usaba una Flying V para tocar blues. B.B. King no era muy técnico, pero la emoción que le ponía a su trabajo. Pero aún con todos ellos y muchos más que puedo mencionar, me quedo con Buddy Guy. Born to play the guitar, decía él, born to play the blues. Nació para tocar el blues, nació para tocar la guitarra. Y qué bueno, se lo agradezco muchísimo que lo haya hecho, por lo he disfrutado enormemente.